Continuamos con el segundo video en el cual vamos a abarcar el tema del relé inversor o relé de 5 pines. Listo. Es importante, antes de iniciar a ver este video, que hayan visto y entendido el video anterior con referente al relé de 4 pines, donde explicamos parte de su funcionamiento y solamente algunas pruebas. Entonces, vamos a pasar ya a evidenciar el comportamiento o cómo podemos trabajar este relé y sacarle el máximo provecho. No se pierdan el video completo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Los mismos 4 pines más un pin anexo. O sea, estamos hablando ya de 5 pines. Este quinto pin va a estar identificado con el número y la letra 87A. ¿Cómo va a trabajar este relé inversor? Va a trabajar de la siguiente forma. Cuando la bobina no esté energizada, ojo, cuando la bobina no esté energizada, va a existir contacto entre el 30 y el 87A. Y cuando la bobina esté energizada, voy a tener contacto entre el 30 y el 87, muy similar a lo que evidenciamos en el relé de 4 pines. Bueno, vamos a aprovechar entonces las propiedades de este relé inversor, como así lo conocemos, o relé de 5 pines. Ya les expliqué el funcionamiento básico. Ahora vamos a trabajarlo en este circuito. Por ejemplo, el cliente o el propietario del vehículo quiere que encienda un motoventilador, ¿sí?, para mantener una temperatura estable en su vehículo, pero también quiere conocer en qué momento está apagado el motoventilador, ¿sí?, o mejor, en qué momento está encendido este motoventilador. Entonces, para ello, aquí ya no vamos a trabajar basados en la norma DIN, sino vamos a trabajar basados dependiendo de la necesidad. Por eso, este relé me permite trabajar dependiendo de lo que yo requiera de una forma diferente. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a tener el switch principal, ¿sí?, el cual van a llegar 12 voltios directos de batería, después de haber pasado por un fusible, y ya ustedes saben el rollo, ¿sí? Al momento de cerrar el circuito del switch principal, va a permitir el paso de los electrones al pin 86 de la bobina. Acá sí estamos respetando la normativa DIN. Si lo hacen de una forma diferente, ¿va a trabajar? Sí va a trabajar en este tipo de relé. En el pin 85, ¿qué vamos a tener? En el pin 85 lo que vamos a tener es un termoswitch o termorrelé, como en algunos casos lo conocen, el cual me va a cerrar el circuito de la bobina del relé por masa. ¿Listo? Hasta ahí creo que vamos bien. Aquí vamos a continuar. Después de cerrar el circuito, ¿sí?, después de cerrar el circuito del switch principal, ¿sí?, va a continuar el paso de los electrones hacia el pin 87 del relé. Aquí des en cuenta que anteriormente con el relé de 4 pines el 87 era la salida. Aquí lo estamos trabajando de forma inversa. Esa es una de sus, podríamos decir, de sus características, y si la cruzamos con el 87A, vamos a observar de que por el 87 están ingresando 12 voltios, pero por el 87A va a estar ingresando una masa, ¿sí? Y por ende, la salida hacia el consumidor, que para este ejercicio son 2, que es un motoventilador y un diodo LED, ¿sí? Entonces, voy a utilizar, es el pin número 30. Bueno, ahora, estos 12 voltios que van a ocurrir con estos 12 voltios, también van a llegar a un diodo emisor de luz, ¿sí?, conocido como bombillo LED, ¿sí?, el cual va a estar emitiendo un haz lumínico o va a estar iluminando cuando apenas yo abra el switch, ¿sí?, y se va a apagar, ¿sí?, o va a dejar de emitir luz en el momento que el motoventilador encienda. ¿Por qué? Porque aquí este termoswitch lo que va a hacer es cerrar el circuito por masa cuando este detecte una temperatura ya preestablecida. Entonces, cuando ya alcance esa temperatura, energiza o cierra
el circuito de la bobina se va en ese momento a comunicar el pin 30 con el pin 87 y va a permitir el paso de los 12 voltios hacia el motoventilador, el cual va a tener masa constante y por ende va a girar. Pero ¿qué va a ocurrir con el diodo? El diodo se va a apagar en ese momento y le va a indicar al propietario del vehículo que el motoventilador se encuentra encendido. Cuando vuelva a encender el diodo LED, ¿sí? El diodo LED, lo que va a ocurrir es de que el cliente o propietario del vehículo va a tener claro de que el motoventilador se apagó. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la maqueta para plasmar o para verlo ya en práctica este circuito. Bueno, entonces acá ya tenemos plasmado este diagrama eléctrico, ¿sí? En el cual recuerden que este va a simular el switch principal, este relé de 5 pines como tal, este termoswitch, ¿sí? O termorelé, este motoventilador, ¿sí? Y ejecutamos o efectuamos la conexión tal cual. Entonces apenas yo abra el switch principal, que en sí como tal lo que está ocurriendo es que se está cerrando un circuito, el diodo emisor de luz, ¿sí? O diodo LED, ¿sí? Va a emitir una señal lumínica hacia el conductor para que él sepa de que el motoventilador se encuentra apagado. Pero al momento de calentar el motor o el líquido refrigerante, dependiendo del tipo de motocicleta, lo que va a ocurrir es de que va a encender este ventilador, ya que este termoswitch va a cerrar el circuito por masa, como lo explicamos en el diagrama. Entonces vamos a calentar previamente el termoswitch y vamos a ocasionar o generar de que se encienda este motoventilador. Entonces vamos a calentarlo. Bien, entonces ¿qué vamos a evidenciar? Calentamos el sensor. Cuando llega la temperatura vamos a evidenciar de que enciende el motoventilador, ¿sí? Enciende el motoventilador y se apaga el bombillo. Vamos a esperar. ¿Listo? Miren ahí. Entonces, apenas se apague el bombillo, el propietario del vehículo va a conocer o va a saber de que el motoventilador se encuentra encendido. Y apenas vuelva a encender el bombillo LED, encontramos de que el motoventilador o el propietario del vehículo va a saber de que el motoventilador se apagó. Listo, entonces des en cuenta cómo puedo trabajar este relé inversor, ¿sí? Este relé inversor, aprovechando las características del mismo para efectuar diferentes tipos de conexiones. Recuerden que si desean tener mayor información de los cursos, nos pueden escribir a los siguientes números. Entonces, nos pueden escribir al +57 314 779 3152 o al +57 308 11 5106. Recuerden de que el curso de electricidad básica y avanzada ahorita lo tenemos en un solo paquete en preventa, y por el pago de un solo curso vas a adquirir los dos. ¿Listo? Entonces, recuerden, Motopro Full Injection y Mecatrónica Full Injection, ubicada en la ciudad de Pereira. Con nosotros puedes capacitarse en los diferentes temas del área de motocicletas, como inyección electrónica, GPS, alarmas y electricidad. Nos vemos en la próxima.